Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este episodio vamos a tocar, como de costumbre, un tema importante para el ser humano de todo el planeta completo. Es el tema de la educación. ¿Y qué es la educación en realidad? Es el proceso de información, de aprendizaje que el ser humano tiene para aprender a desarrollarse en todas las condiciones en que nos toca participar en la vida. Y uno dice, muchas veces escucha a las juventudes, sobre todo, que de alguna manera se expresan a través de distintas formas, con el pensamiento científico, con el pensamiento artístico, con el pensamiento de las culturas distintas que hay en el mundo, pero se expresan de una manera que la vida hay que vivirla. La primera parte de las franjas etarias, es decir, cuando uno es joven, lo hace de esa manera y está muy bien que así sea. Ahora el tema es que entienden cada uno qué es vivir la vida. Porque las sociedades en general actuales tratan de imponerse a través de la negación de todos los derechos. Le dicen, no pensés, actuá, viví, sé libre. Libre en el sentido de hacer lo que quieras. Pero cada individuo, cada uno de nosotros, como almas encarnadas aquí, venimos en un entorno de familia o en un entorno social. Nos corresponden tutores o no, tal vez muchos a lo mejor no tienen ni siquiera tutores, o han nacido y tratan de sufrir lo menos posible en un entorno violento, de guerras, de matanzas, de suicidios, de pérdida de seres queridos que a veces no se entiende por qué pasa y eso genera una rebeldía y una sensación de inseguridad, porque normalmente a ciertas edades uno vive con la seguridad del entorno que le toca vivir, pero a veces no. Y todo eso en sí constituye la instrucción que el alma nuestra necesita para aprender. Por eso nacemos en distintas épocas, en distintos lugares, con distintos entornos. Y muchas veces uno dice, pero paso crisis y necesidades que yo no sé cómo superar. Tenés que aprender a superarlas, siempre hay un caminito, hay que encontrarlo. Y además, esto es importante de entender porque nosotros tenemos una visión a veces muy limitada. Nos hacen entender que todo es cuestión de correr, 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 correr. Sí, pero correr todos los días para poder llegar a un trabajo, para poder llegar a un nivel de objetivos que uno puede tener, que a veces pueden ser lógicos y a veces no, pero no importa, lo estamos aprendiendo, lo estamos manejando. Y eso evita que nosotros podamos discernir. ¿Qué es discernir? Vieron que siempre decimos que hay que aprender a discernir. Pensar las cosas que entran en nuestro intelecto o en nuestros sentimientos. Elaborarlos un poquito. ¿Lo podemos hacer? Sí, ya vamos a ver cómo también. Pero eso es necesario porque eso nos pone en el aquí y en el ahora. Yo estoy acá, ahora, queriendo hacer algo y tengo que entender para qué y por qué. Y sobre todo, para qué y por qué estoy vivo. ¿Qué entiendo por vivir? Nadie duda de que todo el mundo quiere vivir y vivir de acuerdo a lo que entiende que es la felicidad. Entonces, muchas veces se intenta construir esos procesos de felicidad saqueando al otro, lastimando al otro. Bueno, es así. Ahora, nosotros cuando queremos aprender, tenemos que ir a la escuela. Y esas escuelas son las escuelas clásicas
que brindan niveles de académicos y nos dan una enseñanza determinada para que vayamos por grado aprendiendo a razonar, a recibir información, a contener, y a veces, perdón, y a veces con un estudio determinado, muy interesante, porque son muy interesantes estas cosas, pero no es suficiente. La primera escuela que el ser humano tiene es la familia, o el entorno que le toca vivir. Y a veces no es la mejor, eso convengamos. También por algo es, porque se aprende por acción o por omisión. Si yo no recibo cariño, estoy vacío de eso. Por omisión necesito entender el valor de eso que me tuve. Y es posible que eso se dé, siempre es posible. Y hay una cosa que motiva a nosotros, a todas las almas cuando encarnamos, espíritus que encarnamos y nos transformamos, se puede decir que somos almas porque tenemos un cuerpo físico, que es el aprendizaje de evocación de cosas. Sobre todo siempre decimos que a temprana edad, hasta los 7 años, 8, uno reconoce cosas y reconoce casos. Hay muchos casos hoy en día, incluso está, como decíamos la vez pasada, una universidad de Estados Unidos que ha documentado 2.200 casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Y cuando se documenta bien, porque en general se determina la vivencia de otra persona en otra época y se puede comprobar que estuvo, que lo hizo, o que se acuerda de amigos que ha tenido en esa época, o cosas que ha hecho y que quedan constancias a lo mejor. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que pensar. Primero, que tenemos un proceso de reencarnación, que ese proceso de reencarnación es general, no es para una parte sí y otra parte no. Y que todos tenemos una convicción y un destino. Nacemos iguales, no nacemos, sino cuando somos creados, allá lejos y hace tiempo, y vamos reencarnando hoy en día, estamos destinados a un proceso de perfeccionamiento, de perfección relativa que sí nos alcanza la felicidad. Hoy acá lo que podemos aspirar en este planeta Tierra, que es muy limitado todavía, en evolución, es muy chiquito y muy limitado, tenemos que entender que estamos pudiendo alcanzar niveles de pacificación, de equilibrio interior, un poquito. Después, los acontecimientos cotidianos, los procesos cotidianos que vamos teniendo, nos van motivando a cambios, nos impulsan a cambiar. Uno cree que tiene algo más o menos estable, pero después se altera por muchos factores. Todos los factores, ya eso no vamos a hablarlo porque todos sabemos que cotidianamente la vida tiene sorpresas o uno planifica algo y después resulta que no salió, no alcanza eso, ¿no? Lo que uno pensaba, no sale la cosa como uno pensaba. Bueno, y entonces ahí ¿qué hacemos? Tenemos caminos para hacer, siempre tenemos caminos, y esos caminos pueden ser caminos prósperos, buenos, o caminos caminos de paz, o caminos que sean de
rebeldía interior. Cuando uno no comprende por qué pasan las cosas, por qué nos pasan las cosas, aparece la rebeldía, y de la rebeldía pasan a operar en nuestra mente procesos interiores que no están todavía superados, conforme a nuestra alma, ¿no? Las experiencias anteriores. Y eso genera violencia, y la violencia genera una actitud hostil hacia la sociedad, hacia la comunidad. Entonces, y que se expresa, ya sabemos, no hace falta que se hable explicando por lo menos en este episodio, que desarrollemos más sobre ese tema. Pero lo importante es que esto se puede resolver desde adentro. Nosotros tenemos que empezar a mirarnos qué es lo que nos lastima para corregirlo y tomarnos el tiempo para discernir, saber pensar qué hago todo el día. Hoy viene la cosa así, o perdí trabajo, tengo que alcanzar un objetivo, tengo que sostener a mi familia, tengo que atender a una persona que está de la familia que está, o un amigo que está con un problema grave de salud. Muchas situaciones que pasan y no sé cómo proceder. Entonces ahí tenemos que tomarnos el minuto, tranquilizarnos, para poder elegir bien qué hacemos en esas circunstancias. El proceso que nosotros tenemos que hacer. Y después que elegimos el camino, estar preparado para los cambios bruscos que se puedan dar. Por ejemplo, yo salgo de casa con un destino, quiero llegar a un lugar para hacer determinadas cosas. Por algo no pude llegar en tiempo, por algo que se puso en el camino no pude salir adecuadamente. Bueno, esas circunstancias son sorpresivas, pero nosotros tenemos que aprender a convivir. Y las pequeñas cosas de la vida, que a veces parecen hasta insignificantes, pueden ser realmente motivos de grandes cambios en nosotros, en la familia y en todo. Si ustedes aprenden a pensar y ver, yo no voy a poner ejemplos acá porque hay muchos, pero siempre ocurren determinadas cosas que nos muestran que nosotros proponemos cosas, pero después la vida cotidiana, las leyes naturales que nos rigen, nos ponen a prueba de circunstancias no previstas. Y ante eso tenemos que estar preparados. Y la escuela nos tiene que dar a nosotros una seguridad. Yo valgo, tengo un valor determinado. Me lo reconozcan o no, porque a veces ocurre que hay gente que no nos reconoce los valores, porque no se reconocen ellos mismos. Bueno, no importa eso, nosotros tenemos que seguir adelante siempre, y el evolucionismo anímico te muestra que estamos subiendo una escalerita hacia la perfección, y que esa escalerita nosotros la tenemos que entender siempre con altura, con elegancia, sabiendo que vamos avanzando con toda nuestra potencia, y depende de nosotros el llegar más rápido o menos rápido. Y que la muerte que se acerca a nosotros de una manera muy rápida, aunque nosotros no lo percibamos, empezamos a morir desde el momento que nacemos, es una puerta de salida a otra dimensión. Eso es real y lo tenemos que asumir. Miren, ayer estaba hablando con una persona en un lugar y me decía, yo ya no tengo más paciencia. La paciencia, si no la tenés, conseguila. Yo no lo pude decir porque la persona, yo no puedo violentar a la persona, pero te aclaro a vos que sos joven, la paciencia tenés que ir, una cosa es el impulso que uno puede tener y otra cosa es tener paciencia y tolerancia, que no es entreguista. ¿Por qué te conviene tener eso? Porque esa paciencia y tolerancia es para vos mismo, te ayuda a vos a estar más tranquilo, te ayuda a vos a discernir. Cuando perdiste la paciencia, aparece la violencia, la reacción
impensada. Y eso no te sirve. Bueno, yo espero que estos comentarios te sirvan, te gusten. El evolucionismo anímico es un camino importantísimo. Es, yo diría, el camino que tiene la humanidad. Vos podés decir a mí, yo no creo en eso. Está bien, no lo creas. Igual lo vas a hacer. ¿Te interesa? Bueno, búscalo, informate, seguí, poné un me gusta y vamos siguiendo esto. Te recuerdo que los jueves vamos a poner en estos mismos episodios un link para que vos puedas seguir algunos cuentos que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, nos veremos si las leyes naturales nos permiten. Dios mediante el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador. Todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.